Bien, chicos, vamos a empezar con lo que son consideraciones en electroterapia. En realidad, este es un tema para repasar un poco el manejo de los elementos y el manejo del paciente. Lo habíamos visto el anterior semestre en electromedicina. Esto es simplemente un recordatorio, pero que está dentro del contenido de la materia. Vamos a hacer el repaso de esto y después vamos a avanzar un tema más hoy. Entonces, habíamos considerado desde el estudio del anterior semestre y repasando la anterior clase que la corriente eléctrica tenía efectos propios en el cuerpo o en el organismo del ser humano. Teníamos efectos del tipo sensitivo, el cual se daba por una estimulación a las terminaciones nerviosas, quien regulaba específicamente lo que era el dolor. Hacíamos una neuromodulación del dolor a través de la aplicación de la corriente eléctrica para actuar sobre su nivel sensitivo e inhibir todos los procesos dolorosos. Entonces, este es uno de los primeros efectos estudiados para la corriente eléctrica. Más adelante, la historia y también parte de la investigación muestran que la corriente eléctrica tenía también un efecto motor, que al aplicar sobre puntos neuromusculares o puntos motores propiamente, estos generaban una estimulación en las fibras musculares, contrayendo y relajándose. Entonces, el segundo efecto de la aplicación de la corriente eléctrica va a la estimulación de los puntos neuromotores y puntos musculares, generando lo que se denomina efecto motor. El efecto motor también tenía una interacción neurosensitiva para lo que es la relajación muscular. Actúa en lo que son los puntos neuromotores, pero también a nivel de las terminaciones nerviosas para inhibir esa contracción muscular o espasmo y causar un efecto general de relajación muscular. Por otra parte, también se genera un efecto propio denominado efecto bioquímico o químico-físico. Este efecto se va a dar gracias al estímulo que vamos a lograr a nivel celular, mejorando el metabolismo de cada célula en cada tejido de nuestro cuerpo. Este efecto químico nos ha permitido generar respuestas muy importantes, las cuales se atribuyen a la regeneración de tejidos en el caso necesario o al contrario en la degradación o el catabolismo de los tejidos en nuestro cuerpo. Entonces, un efecto químico va a conllevar a estos dos procesos, a un anabolismo o a un catabolismo. No olvidemos tampoco que la corriente eléctrica genera efectos térmicos, los cuales van a activar la fisiología celular. En algunos casos catabólicamente y en otros casos anabólicamente. Sin embargo, estos efectos térmicos tienen un objetivo: mejorar el flujo sanguíneo en algún segmento de nuestro cuerpo determinado. De manera general, eso genera la corriente eléctrica. Una vez que nosotros sepamos qué genera la corriente eléctrica, debemos tener contacto con nuestro paciente a la hora de aplicar. Y para eso debemos ser con mucho criterio y con mucha formación, explicarle todos los procesos que vamos a ir generando con la aplicación de la corriente a nuestro paciente. En ese sentido, ustedes deben invadir al paciente con lo que es la confianza, explicarle el procedimiento que va a sufrir a la hora de aplicar corrientes eléctricas, desde lo que es la posición en la que se debe encontrar, consideran lo que es la acomodación ergonómica. Además de eso, explicarle cómo van a ir colocados los electrodos, qué sensación va a percibir, por cuánto tiempo, que si en algún momento deja de percibir la intensidad nos avise para ir subiendo, o si siente algún tipo de sensación extraña y todo eso. Entonces, deben ser totalmente empáticos y generar un ámbito de confianza entre el paciente y ustedes. Obviamente,
dentro del diálogo que van a tener, ustedes van a ir preguntando algunas consideraciones de salud en cuanto a sus antecedentes. Considerar ciertos aspectos, si usa marcapaso, si tiene algún implante metálico, si ha pasado por algún episodio de cáncer o metástasis celular. ¿Para qué? Para evitar que con la aplicación de la corriente eléctrica nosotros podamos generar alguna lesión o una proliferación de células malignas. Entonces es importante considerar esos aspectos. También considerar qué aspectos terapéuticos previos a la corriente eléctrica este paciente ha recibido. ¿Ha tomado medicamentos? ¿Qué tipo? ¿No? Porque hay medicamentos desensibilizantes, los cuales nos pueden causar algunas alteraciones como quemaduras si aplicamos al paciente una corriente eléctrica cuando éste tome este tipo de medicamentos. Si toma anticoagulantes, anticonvulsivos. Si mi paciente me dice que toma anticonvulsivos, ya de hecho no coloco corriente eléctrica. Entonces tengo que pensar en esos criterios. Después, considerar si está tomando antiinflamatorios, analgésicos, ¿no es cierto? Entonces deben ir considerando todos esos aspectos. O si ha recibido otro tipo de terapias, masajes, ejercicios, elongaciones, deben preguntar. Asimismo, mientras hacen ese diálogo con el paciente, deben inspeccionar la piel, en especial la zona donde van a aplicar los electrodos, para ver su morfología. Si es una piel seca, si es una piel rugosa, si es una piel con mucha vellosidad, si tiene laceraciones, rasguños, si tiene lesiones más profundas, alergias, granos, etc. Zonas que son alteradas, no puedo colocar electrodos. Salvo el caso de los vellos, que puedo solicitar al paciente de que se rasure la zona para trabajar, pero después, si son alteraciones y lesiones cutáneas, deben tener mucho cuidado a la hora de aplicar, porque pueden hacer que se inflame más la zona y causar algunas heridas. Por otra parte, debemos realizar una prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad, hay pacientes, 1 cada 1000 pacientes, por decirles, que tienen una alteración cutánea, son hipersensibles a lo que es la corriente eléctrica. De hecho, les puede salir hasta granitos o forúnculos cuando se aplica la corriente. Entonces vamos a hacer una prueba de sensibilidad. Les acabo de dibujar una mano, muy arcaica mi mano, pero ¿qué quiero que rescate? Vamos a colocar en la parte interna del antebrazo, a continuación de la palma de la mano, ustedes van a colocar los electrodos de la corriente eléctrica que vamos a usar. Entonces colocan un electrodo en dirección proximal y otro en dirección distal. Y empiezan a dosificar con la corriente y subiendo la intensidad poco a poco, hasta que el paciente tenga la percepción de la corriente eléctrica. Mantienen la corriente eléctrica por unos 2 a 3 minutos. Si desde que empiezan a subir la intensidad la piel se torna rosada, con forúnculos, irritada o el brazo empieza a hincharse, no colocan corriente eléctrica. Pero si el paciente no tiene ninguna molestia y ustedes al descubrir la zona donde estaba el electrodo solo ven un eritema muy suavito, entonces sí, prosiguen a aplicar la corriente eléctrica en la zona que deban trabajar. Algo muy importante es que si el paciente ha superado todos estos retos, entonces empezamos el protocolo de aplicación. ¿Cuál va a ser el primer protocolo? La limpieza, la asepsia de la zona. Limpiamos el segmento primero con una toallita húmeda, luego con una toronda humedecida en agua, limpiamos bien la zona, vemos que no haya componentes de cremas, oleosidades o grasas y nuevamente pasamos una toallita húmeda. Jamás utilizan alcohol para limpiar la zona. ¿Por qué? Porque el alcohol puede generar en contacto con el electrodo alguna quemadura. Entonces, les repito, toallita húmeda, toronda con agua y otra vez toallita húmeda. La piel puede quedar un poquito húmeda y usted adherir el electrodo, no hay problema. Va a haber mejor contacto. Bien,
Revisaron todo lo que era en función al paciente y sus consideraciones, ahora deben revisar el equipo. Deben observar que el panel de salida de energía, perdón, que el panel de información o la pantalla visual esté totalmente visible, que se puedan ver todos los formatos de edición de la corriente eléctrica, intensidad, tiempo, tipo de corriente, frecuencia, amplitud, etc. Entonces, todos los parámetros que se puedan modificar. Después deben revisar la calidad del equipo. Ya les he dicho, equipos como el Intelec, el Globus, marcas americanas, italianas, o el SEC argentino, o el Ibramed, o el Hitachi, que son brasileros, son buenos equipos y con la certificación de que son equipos calibrados. Los demás de 5 pesos que venden en el mercado, los chinitos, no sirven, van a quemar a su paciente, van a hacer daño a nivel de fibras musculares, y eso a la larga es una consecuencia para su práctica profesional para ustedes negativa. Bien, entonces revisan la calidad del equipo, ya han revisado la pantalla, ahora deben revisar los controles. Hay un panel de controles que puede ser digital o puede ser touch. Entonces ustedes revisen que cada controlador esté funcionando. En estos paneles de controles, ustedes van a ver todos los parámetros eléctricos para revisar. Una vez que han hecho eso, van a ir a revisar lo que son los controles de intensidad, que por lo general el de intensidad siempre viene como perilla, como el que están viendo en la pantalla. Luego revisan lo que son los canales de salida de energía. En este caso tenemos 1 y 2. Revisamos que los cables estén bien acoplados y luego hacemos la unión con el electrodo. Una vez que han revisado el equipo, entonces revisamos los electrodos. En las corrientes de baja frecuencia, ustedes han visto que hemos aplicado más electrodos de carbono con gel o electrodos de metal con guarniciones de fibra vegetal humedecidas. En las corrientes de media frecuencia, que son las que vamos a ver en este semestre, vamos a usar más electrodos de tipo adhesivo, porque va a haber más trabajo electromuscular de estimulación o de relajación. Entonces, los que mejor se acoplan a todas las zonas del cuerpo son los adhesivos. Y son los que están viendo en la pantalla. Ya habíamos conocido que hay del tipo circular, cuadrangular y rectangular. De diámetros desde 2 centímetros hasta 10, y en los de cuadrangulares y rectangulares por áreas desde 2 por 2 hasta 10 por 10. Y los más grandes, en rectangulares, tenemos los de 7 por 9. Entonces, estos electrodos, debido a que se adhieren directamente sobre la piel, son más fáciles de trabajar en lo que son corrientes de frecuencia media, que tienen más efectos motores. Por otra parte, tenemos los electrodos de carbono, que también podemos seguir utilizándolo en casos de estimulación de analgesia o regeneración tisular. Obviamente, estos van a necesitar un gel conductor o guarniciones de fibra vegetal totalmente humedecidas. Seguimos considerando dichos materiales. Y en este caso ya vamos a empezar a utilizar más electrodos especiales, como son los punteros. Vamos a tener los punteros que van a venir de dos tipos de materiales. Los totales metálicos y los que van a tener una cabeza engomada como este, que va a tener que recubrirse con una guarnición de fibra vegetal. ¿Cuáles son las formas de estos punteros? Son los esféricos, que es este que están viendo en pantalla. Luego tenemos los lápices, que son estos, y tenemos otros que son los rodillos, que no están en la presentación, que es como un rodillo de pintura, pero metálico. Ahora, como ustedes pueden ver, hay dos opciones. Requieren gel, en el caso de los metálicos, y requieren una fibra de guarnición, una guarnición de fibra vegetal totalmente humedecida, en el caso de los engomados. Los electrodos especiales que les había dado, que son los electrodos en forma de guante, estos van a ser muy útiles ahora en el manejo de corrientes de media frecuencia.
porque no van a tener efecto galvánico y porque nos van a permitir movilizar el tejido para una liberación más profunda. Obviamente, como son igual de fibra vegetal, requieren una hidratación y las tallas solo vienen en S, M o P. Igual que en las corrientes de baja frecuencia, tenemos que aprender a fijar los electrodos. Por excelencia, se pueden fijar los de carbono con gel conductor, con una cinta de micropor adhesiva. También podemos fijarlos con lo que son cintas elásticas y con los velcros. Cintas elásticas porque tienen un inicio y fin, en cambio los velcros se pueden regular a cualquier medida. Entonces, cualquiera de estas son útiles para fijar los electrodos, en especial en segmentos móviles, como miembros inferiores o miembros superiores. Ahora, vamos a ir viendo el material, el modo de aplicación. Repito, es importante considerar que existe una distancia prudente entre cada electrodo. Lo máximo es de 10 centímetros y lo mínimo es de 5 centímetros entre cada electrodo. Ahora, distancia mayor a lo largo del electrodo puede generar una discontinuidad o menos concentración de energía en la zona de aplicación. Electrodos muy cercanos van a generar hipersensibilidad en el paciente. A mayor distancia, mayor intensidad, lo que quiere decir menos efectos fisiológicos. ¿Cuáles van a ser las técnicas de aplicación más frecuentes? Habíamos visto la monopolar. La monopolar nos indicaba que un electrodo es activo y el otro es dispersivo. El activo es el que va a concentrar mayor energía y por lo general es el más pequeño. Y el dispersivo va a ir a la raíz nerviosa para hacer simplemente contacto. Luego teníamos la técnica bipolar, donde los electrodos son del mismo tamaño. En este caso, el activo va a ser siempre el que nosotros deseemos que genere la descarga eléctrica, puede ser de carga positiva o carga negativa. Y el dispersivo se va a encontrar a una distancia prudente del activo. Pero, ojo, la descarga de energía va a ser igual concentración en ambos electrodos. Luego tenemos las técnicas tripolares, donde se aplican 3 electrodos. Por lo general, un canal de energía se mantiene con toda la concentración y el otro canal se bifurca para dar origen al otro polo, que es homólogo del mismo polo, ¿no? En este caso, los dos negativos y este positivo. Solamente se bifurca un canal. Si hablamos de técnicas de aplicación, tenemos la longitudinal, la cual está sobre las líneas aplicables en función al trayecto de un nervio o del conjunto de un músculo en específico, ¿no? A lo largo de un músculo, que podría ser el supinador largo, digamos, o al largo del nervio mediano, como el que están viendo. Luego tenemos la aplicación transarticular, que como dice su nombre es tras de la articulación. En este caso tenemos una aplicación interna y externa en función a la articulación de la rodilla. Este tipo de aplicación es solo para articulaciones, rodilla, muñeca, codo. Por otra parte tenemos la aplicación paravertebral. En la aplicación paravertebral vamos a colocar los electrodos paralelos a una articulación o una vértebra. En este caso están paralelos a la articulación de la C7 sobre los músculos erectores del cuello. Otra técnica son los coplanares de 2 canales. Vamos a tener un canal en la parte superior y el segundo canal en la parte inferior. Es muy parecida a la transarticular.
pero se van a utilizar 2 canales de salida a la vez. Luego tenemos la transregional, que es tras de una articulación parecida a la transarticular, las cuales, como les digo, se aplican en articulaciones, en este caso hombro, cadera, muñeca, y las cuales van a generar precisamente una acción sobre las articulaciones. La otra aplicación es la segmentaria. La segmentaria está en relación a lo que son los dermatomas, miotomas y esclerotomas. Al nacimiento de una raíz nerviosa y su congruente en todo el canal y el recorrido de ese nervio. En este caso, para el nervio ciático, estamos colocando un electrodo en el nacimiento de la raíz y otra sobre el punto doloroso. Entonces, la energía va a viajar por todo lo que es el nervio ciático hasta llegar a su región más álgida. La otra técnica es la técnica de aplicación homolateral. Esta técnica de aplicación significa colocar el electrodo en el homólogo del tejido. Si ustedes pueden observar, estamos haciendo una aplicación en el deltoides medio del lado derecho y la aplicación del otro electrodo va a ir en su homólogo en el deltoides del lado izquierdo. Entonces, homolateral. Entre las técnicas de aplicación especiales vamos a tener lo que son sobre el punto motor nervioso en la unión neuromuscular para ver la contracción de esas fibras y sobre el punto motor muscular, que por lo general es en la mitad del vientre muscular del tejido muscular, y se hace un estímulo para igual generar una contracción del tejido netamente de manera muscular, activando las fibras rojas, obviamente. Entonces, en pantalla ustedes están observando los puntos motores nerviosos, que son muy específicos y que por lo general están en el recorrido o en la emergencia de ese nervio, y los puntos motores musculares, los cuales se encuentran en todos los vientres musculares de nuestro cuerpo. Ahora, es importante que ustedes consideren que cuando aplican la corriente eléctrica, el electrodo debe estar en contacto, no puede estar desacoplado como acá, ¿no? Hay un espacio que está al aire. Si sucede eso, hay una mala conducción de la corriente eléctrica, concentrando solo la energía en el punto de apoyo, generando este tipo de aplicación consecuencias como esta, quemaduras eléctricas, las cuales van a darse solo en los lugares de concentración de apoyo del electrodo. Entonces, tengan mucho cuidado. No puede haber puntas tampoco dobladas. ¿Por qué? Porque igual va a disminuir, va más bien contribuir al aumento de concentración de energía donde estén los puntos de apoyo y contacto con el paciente. Bien, hasta aquí la primera parte de consideraciones de la electroterapia. Esto va a ir a lo que es el tema 3, entonces voy a cortar esta primera grabación y vamos a iniciar ahorita una nueva.